Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que sus desalientos y poca fe les seguirán acompañando hasta que dejen de mirarlo a Él en el Calvario. Y ahora palabras de sabiduría. Mateo 28, 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Mis amados amigos y hermanos, como siempre, nuestra cordial gratitud por la gentileza de acompañarnos cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Seguimos disfrutando de los amplios, certeros y nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, basados esta vez en Mateo 28, 1 al 20. Estos comentarios son tan ricos y tan completos en contenido que sería un poco pretencioso de nuestra parte intentar algún aporte adicional. Solo permítanos agregar nuestra voz como humilde contribución para que llegue el mensaje a sus oídos y ojalá les permitan penetrar hasta sus almas. En el día de ayer solo pudimos presentar la parte A del verso 7, donde las mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro reciben la orden de llevar las buenas nuevas a los discípulos. Preparémonos a escuchar lo que falta del verso 7 hasta el verso 10 incluido, sobre la aparición del ángel a las mujeres, dentro del tema la resurrección de Cristo, según Mateo, parte 3. Mateo 28, del 1 al 20. Según nos expresa este comentario, el ángel dice que vayan pronto a cumplir este encargo. ¿Qué prisa había en ello? Sí, es cierto que tan buenas noticias habrían sido bien recibidas en todo tiempo, pero los discípulos estaban abrumados de pesar y Cristo quería que se les confortara lo antes posible. Ellos les habían abandonado a toda prisa, pero Él es tan misericordioso que desea consolarles a toda prisa. Nosotros también debemos apresurarnos a confortar a nuestros hermanos y hacerles el bien sin ninguna dilación. El encargo comportaba la orden de que los discípulos fuesen a encontrarse con el Señor en Galilea. Esta cita para encontrarse en Galilea, a unos 150 kilómetros de Jerusalén, la hacía el propio Señor, por delicadeza para con los discípulos que se habían quedado en Galilea y no habían podido venir. Quizá no le había sido posible hasta Jerusalén. Cristo sabe dónde viven los suyos y los visitará allí. Incluso a los que viven a cierta distancia espiritual de Él, no deja por eso de manifestarse a ellos misericordiosamente con la abundancia
de sus gracias. Por consideración a la debilidad de los discípulos que estaban ahora en Jerusalén, pero que por miedo a los judíos no se atrevían a aparecer en público. Cristo conoce nuestros temores y conoce nuestra frágil condición. Por eso en esta ocasión le cita en un lugar o en el lugar que menos peligro ofrecía de ninguna perturbación. Finalmente, el ángel afirma solemnemente sobre su palabra lo que acaba de comunicarles. He aquí que os lo he dicho. Como diciendo, podéis estar completamente seguras de mi mensaje, pues en él empeño mi propia palabra. De este modo, el ángel que había sido enviado a certificar de la resurrección de Cristo, dejaba en manos de los discípulos la tarea de proclamar por todo el mundo las nuevas que iban a recibir. Venía a decir, yo ya he cumplido con mi encargo de comunicar el mensaje. He aquí que os lo he dicho. Los mensajeros de Dios que cumplen fielmente con su deber pueden consolarse con ello, sea cual fuere el éxito del mensaje. Las mujeres se marchan del sepulcro para llevar las noticias a los discípulos. Vamos a considerar en qué estado de ánimo marcharon estas mujeres. Dice la palabra que fueron con temor y gran gozo. Extraña mezcla, temor y gozo al mismo tiempo, en un mismo corazón. Oír que el Señor había resucitado no podía producir otra cosa que gran gozo, pero tener una visión sobrenatural y recibir de un ángel la noticia les causaba un santo temor. Nótese que del gozo se dice que era grande, pero no del temor, porque el temor santo siempre tiene gozo, pero el gozo, cuando va acompañado de amor perfecto, echa fuera todo temor. ¿Cómo se apresuraron estas mujeres? Fueron corriendo, dice. Juntos, el temor y el gozo les dieron prisa y les dieron como dos alas en su marcha. Esto nos enseña a no malgastar el tiempo ni ser holgazanes cuando Dios nos ha encomendado una tarea. ¿Con qué objetivo marcharon tan deprisa? A dar las nuevas a sus discípulos. Corrieron a llevar a los discípulos el consuelo con que ellas mismas habían sido consoladas por Dios. Los discípulos de Cristo deben estar dispuestos a comunicarse recíprocamente sus experiencias espirituales y comunicar a otros lo que Dios ha hecho por ellos y lo que les ha comunicado. El gozo en Cristo Jesús no puede pasar inadvertido por los demás. La aparición de Cristo a las mujeres para confirmar el testimonio del ángel. Estas buenas y celosas mujeres no solo fueron las primeras en recibir las buenas noticias acerca de él, sino también en verle después de su resurrección. Jesucristo es con frecuencia mejor que su palabra, nunca peor, a veces adelanta, nunca frustra las legítimas expectaciones de los suyos. La sorprendente aparición de Cristo a las mujeres mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. He aquí que Jesús les salió al encuentro. Las visitas que Dios nos hace con su gracia
suelen encontrarnos en el camino de nuestro deber, y quienes usan lo que tienen para beneficio de otros recibirán del Señor mucho, pero mucho más. Esta entrevista con el Señor fue inesperada. Cristo siempre está más cerca de los suyos que lo que ellos mismos se imaginan. En su palabra siempre está cerca de nosotros. El saludo con que se dirigió a ellas, salve, aunque este es el significado del griego, no cabe duda de que Jesús se dirigía a ellas con el acostumbrado saludo hebreo, shalom, paz, que en hebreo significa toda clase de bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Este saludo comportaba el deseo de toda clase de bienes para ellas, la familiaridad con sus discípulos, pues por eso les llamaba amigos. Este saludo tendía a disminuir el temor que tenían y aumentarles el gozo, ya de suyo grande. No teman, no teman. Es voluntad de Cristo que los suyos sean una gente alegre. Por eso, la alegría era una de las principales características de los primeros cristianos. El homenaje respetuoso que ellas le tributaron, y ellas, acercándose, se asieron a sus pies y le adoraron. De esta forma expresaron la reverencia y el honor que tenían para él, el amor y el afecto que le profesaban, los transportes de gozo que las invadían, ahora que tenían esta seguridad adicional de su resurrección. Las palabras alentadoras que Cristo le dirigió, no hallamos que le dijeran ni una sola palabra. Sus actitudes de afecto y adoración hablaban suficientemente por sí mismas, y lo que él les dijo fue lo mismo que el ángel les había dicho. Ahora observamos que, como él las anima con sus palabras, no teman, no teman. Las nuevas, aunque extrañas, eran verdaderas y buenas. La resurrección de Cristo, aunque es algo incomprensible para la razón humana, tiene la garantía de su palabra y debe llenar de gozo a los discípulos que la aceptan por fe como una gran seguridad de su propia futura resurrección y glorificación. Que nos confortemos, amados hermanos, en esta esperanza, como terminábamos ayer diciendo, el hecho de que Él resucitara garantiza nuestra resurrección y glorificación también. Gloria al Padre por esta esperanza. Que el Señor nos conforte en ella.